Revelaciones para 2026. Prepárense. Sorrión de Sirio. Hola, queridos de la Tierra. Corazones que brillan en cuerpos humanos. Soy Sorrión de Sirio. Hablo como representante del Alto Consejo Siriano. Y también como un amigo que acompaña su alma desde mucho antes de lo que imaginan. Hablo con ustedes ahora porque un gran ciclo está cambiando en su realidad. Muchas cosas que estuvieron ocultas aparecerán. Muchas cosas que ustedes han llevado en silencio quieren volver a la luz. Cuando lean o escuchen estas palabras, sepan que ya estamos a su lado. Estamos en el campo de su corazón. Estamos ayudándoles a recibir lo que es verdad para ustedes y a dejar de lado lo que no lo es. Porque ustedes son seres soberanos de la fuente y siempre deben seguir lo que su corazón sabe. Antes de continuar, respiren despacio. Respiren con calma. Sientan la vida que pasa por ustedes, la misma vida que pasa por las estrellas, la misma vida que pasa por los océanos y los árboles, la misma vida que pasa por cada alma que camina con ustedes en la tierra. Cuando suelten el aire, dejen ir cualquier tensión, dejen ir cualquier miedo, dejen ir cualquier idea preconcebida, solo un poco, para que algo nuevo tenga espacio para entrar. Este mensaje es un mapa, pero ustedes son los viajeros. Este mensaje es un faro. Pero ustedes son la luz que navegará por los cambios que están por venir. Lo que comparto sobre 2026 no es para asustarlos, es para prepararlos, es para darles poder, para que puedan mantenerse tranquilos cuando el mundo parezca temblar. El año que ustedes llaman 2026 marca el paso por un portal. La humanidad se ha estado acercando a este portal por generaciones. Muchos lo han sentido como una presión creciente en el fondo de la vida, como si algo enorme esperara más allá de su visión consciente, moldeando sus elecciones, llamándolos de regreso a casa, a una forma más real de ser quienes son. El cambio comenzó sutil, casi invisible. Comenzó como susurros internos, como impulsos que no entendían, pero ahora ha ganado fuerza. La puerta que antes se abría solo un poco ahora se está abriendo por completo. Están entrando en un tiempo donde el ritmo del cambio acelerará más allá de cualquier cosa que su generación haya vivido. Lo que antes tomaba décadas en suceder puede pasar en meses, o incluso en días. Este portal no es solo externo, está primero dentro de su propia conciencia. Los patrones de pensamiento que tenían, las emociones que cargaban, las creencias que aceptaban, todo eso que antes les permitía convivir con la distorsión se está volviendo cada vez más incómodo. Las cosas internas que aceptaron para encajar en un mundo construido sobre la separación están empezando a desmoronarse, a veces de forma suave, a veces con una sensación de crisis. Esto sucede porque sus campos personales se están sincronizando con una armonía mayor de verdad. Cuando esta sincronización se profundiza, se vuelve cada vez más difícil fingir que lo falso es verdadero. Se vuelve cada vez más difícil ignorar la voz silenciosa de su alma cuando les pide que elijan diferente. Así que cuando digo que el portal ha llegado, entiendan que no solo están entrando en un nuevo año, están entrando en un nuevo nivel de ustedes mismos, y los cambios externos reflejarán ese cambio interno. Cuando su visión interna se vuelve más clara, el mundo externo ya no puede mantener los mismos disfraces. En 2026 verán lo que podemos llamar un rápido desmascaramiento de varias capas de su realidad compartida. Las instituciones que antes mostraban una imagen única y pulida de la verdad, verán esas imágenes deshacerse. No porque alguna fuerza externa las ataque, sino porque sus propias inconsistencias ya no resisten la creciente frecuencia de la conciencia colectiva. Quienes tuvieron la tarea de mantener narrativas que no se alinean con la verdad más profunda sentirán una presión cada vez mayor. Algunos se retirarán en silencio, otros hablarán, otros se aferrarán con más fuerza, creando la apariencia de caos mientras varias versiones de la realidad chocan ante el público. Este desmascaramiento no se limitará a gobiernos o medios, se extenderá a las historias que les enseñaron, a las historias sobre cómo surgió su especie, a las suposiciones fundamentales sobre la capacidad del ser humano. Tecnologías que antes se consideraban fantasías serán reconocidas de forma provisional. Experimentos que antes estaban enterrados en archivos privados comenzarán a salir a la luz. Pero entiendan esto claramente, el desmascaramiento no comenzará solo desde arriba, comenzará desde dentro. Es su disposición como individuos para ver con más honestidad lo que permite que los velos caigan.
Es su coraje para cuestionar con suavidad pero con firmeza. Es su capacidad para sentir la resonancia o la disonancia en su propio cuerpo. La velocidad con que esto sucede depende mucho del coraje con que abracen la verdad en su vida, incluso cuando ésta les pida un cambio. Queridos, al profundizar más en esta transmisión, los invito a expandir su horizonte interno, porque el rápido desmascaramiento de realidades ocultas es mucho más de lo que parece. Lo que surge en su conciencia en 2026 no es solo una revelación de hechos ocultos. Es la revelación de capas enteras de la realidad que nunca se permitieron tocar la superficie de su percepción colectiva. No es solo la exposición del secreto, es la disolución de los propios límites de la percepción. Los velos se están volviendo más delgados, no porque fuerzas externas los estén derribando, sino porque la firma vibracional de la humanidad ya no puede sostener la arquitectura psíquica que antes sustentaba la ilusión. Estás superando tu antigua realidad, y cuando asciendes, los muros que te confinaban comienzan a derrumbarse por sí solos. Durante este tiempo, notarás que lo que antes se consideraba extraordinario comienza a aparecer con más regularidad. Patrones, anomalías, inconsistencias que subconscientemente ignorabas ahora se destacarán con impresionante claridad. Eventos que antes parecían aislados se revelarán interconectados. Comenzarás a percibir los hilos ocultos que se tejen en tus sistemas sociales, en tus tradiciones espirituales, en tus ciencias e incluso en tu historia personal. Esos hilos forman el tejido de una realidad que existió tras bambalinas durante mucho tiempo, moldeando tus experiencias sin tu consentimiento consciente. Cuando digo que realidades ocultas están siendo desenmascaradas, no me refiero solo al secreto institucional. Hablo del desvelamiento de la arquitectura de la percepción en sí, los propios filtros a través de los cuales has interpretado tu mundo. Uno de los aspectos más profundos de este desenmascaramiento es la exposición de lo que podemos llamar mecanismos del olvido. Durante muchas vidas, la humanidad vivió dentro de un rango de percepción que permitía solo un estrecho margen de conciencia. Ese rango fue reforzado por la creación, por la cultura, por los sistemas de creencias, por el trauma y por acuerdos inconscientes. Esto creó un ambiente donde verdades más profundas podían ser ocultadas, no a través de conspiraciones elaboradas, sino por el simple hecho de que tus mentes no fueron entrenadas para ver más allá de la capa visible. En 2026, ese ancho de banda comienza a expandirse rápidamente. Notarás que las ideas parecen surgir de la nada. Descubrimientos repentinos sobre tu sociedad, sobre tus relaciones o sobre tus propios patrones. Estas comprensiones no son nuevas, siempre han estado presentes más allá de la percepción. El proceso de desenmascaramiento implica traerlas a la conciencia, para que finalmente puedas interactuar con ellas como ser soberano. Otra dimensión de este descubrimiento implica el reconocimiento de contradicciones que siempre han estado presentes, pero nunca fueron totalmente reconocidas. Verás con más claridad que nunca las discrepancias entre lo que las instituciones dicen y hacen, entre las historias que te contaron y los resultados que presencias, entre los ideales celebrados públicamente y las conductas que se manifiestan en privado. Esta claridad no es para provocar juicio, es para despertar. Cuando la fachada ya no resiste, lo que antes ocultaba debe ser confrontado. En esa confrontación existe la oportunidad de recuperar tu discernimiento, tu autonomía y tu poder de elegir lo que se alinea con tu corazón. Una vez que las contradicciones se vuelven visibles, las ilusiones construidas sobre ellas ya no pueden sostenerse. El desenmascaramiento rápido se extenderá al campo de la memoria colectiva. Historias editadas, depuradas o distorsionadas de forma deliberada comenzarán a recomponerse. Descubrimientos arqueológicos, anomalías lingüísticas y mitos culturales que antes parecían desconectados surgirán de repente como fragmentos de una historia más amplia. La historia del pasado olvidado de la humanidad, sus interacciones con otros reinos y su herencia espiritual reprimida. Cuando esta historia emerge, sentirás tanto la emoción del redescubrimiento como el dolor de reconocer lo que se perdió. Esa complejidad emocional es natural. Forma parte del proceso de sanar una línea ancestral fracturada por milenios. Otro campo de desenmascaramiento se relaciona con las influencias invisibles que operan en tu vida cotidiana. Te volverás más consciente de los patrones de condicionamiento psicológico. Mensajes manipuladores.
e interferencias energéticas que antes operaban con tanta sutileza que eras incapaz de percibir. Estas influencias no se limitan a gobiernos o corporaciones. Incluyen formas de pensamiento colectivas, estructuras de creencias heredadas y los residuos energéticos de traumas pasados. El propósito de esta revelación no es crear paranoia o culpa, es iluminar la arquitectura invisible que moldeó tus decisiones, para que puedas recuperar la autoría de tu vida interior y exterior. Cuando lo invisible se vuelve visible, pierde su poder sobre ti. El desenmascaramiento llegará profundamente a tu esfera personal. Puedes descubrir verdades sobre tu linaje familiar que estaban ocultas u olvidadas. Puedes descubrir motivaciones detrás de tus propios comportamientos que antes eran opacas para ti. Puedes ver con claridad cómo ciertas decisiones fueron influenciadas no por tu alma, sino por el miedo, por el condicionamiento, o por heridas sin resolver. Este desenmascaramiento personal es esencial, porque lo colectivo solo puede surgir con la misma rapidez que los individuos que lo componen. Cuando iluminas las sombras de tu propia vida, ayudas a disolverlas en el campo colectivo. Uno de los avances más sorprendentes de esta fase será la exposición de lo que enseñaron a la humanidad a descartar como imposible. Cuando tus límites de percepción se expanden, fenómenos como la telepatía, la visión remota, la conciencia multidimensional y la comunicación con inteligencias no físicas comenzarán a aparecer menos como anomalías y más como capacidades latentes esperando despertar. El proceso de desenmascaramiento revelará que muchos de los límites impuestos al potencial humano nunca fueron naturales. Fueron impuestos, a veces intencionalmente, a veces sin querer, por el peso acumulado del miedo y el olvido. Cuando esos límites se disuelvan, te encontrarás adquiriendo habilidades que parecen al mismo tiempo nuevas y antiguas, desconocidas, pero extrañamente recordadas. Otra capa profunda de esta revelación implica el reconocimiento de la orquestación divina en eventos que antes parecían aleatorios o caóticos. Cuando la verdad salga a la luz, comenzarás a percibir la coherencia oculta detrás del camino de tu vida, las sincronicidades que te acercaron a ciertas personas, los desafíos que moldearon tu crecimiento, los aparentes reveses que te prepararon para grandes avances. Este reconocimiento profundizará tu confianza en la inteligencia que está debajo de todo, permitirá que navegues el caos de la revelación con más paz. Cuando entiendas que incluso lo oculto formaba parte de un plan mayor que te estaba guiando a casa, a ti mismo, el miedo que antes acompañaba la incertidumbre comenzará a desaparecer. Por último, grandes seres entiendan que desenmascarar realidades ocultas no es un evento externo que se pueda observar pasivamente. Es una invitación a entrar en una conciencia mayor, a recuperar tu poder de percepción y a participar activamente en la creación de un mundo alineado con la verdad. Cuando los velos se vayan desvelando, serás llamado a responder con discernimiento, con compasión y con claridad. No todas las revelaciones serán cómodas, ni toda la información presentada como verdad será precisa, pero en tu corazón hay una brújula interior que puede navegar por estos paisajes emergentes con gracia. Confía en esa brújula, confía en la luz que surge dentro de ti, porque la realidad que está siendo desenmascarada no es otra que la realidad que viniste aquí a recordar. La ola inicial de lo que muchos llamarán después gran revelación no llegará en forma de naves intergalácticas aterrizando en tus principales plazas públicas. En cambio, surgirá a través de revelaciones sobre lo que la humanidad siempre ha sido capaz de hacer. En particular, comenzarás a ver conversaciones más abiertas sobre tecnologías regenerativas y restauradoras avanzadas, algunas de las cuales se asemejan a lo que muchos de ustedes intuyeron como camas médicas, fragmentos de información, artículos de investigación que antes estaban ocultos. Testimonios de quienes vieron o trabajaron con estos dispositivos comenzarán a salir al campo público. Al principio algunos los descartarán como exageraciones o interpretaciones erróneas, pero su persistencia y coherencia interna los harán difíciles de ignorar. Estas tecnologías en sus formas más completas interactúan con el propio diseño de luz del cuerpo, restaurando el equilibrio en varios niveles, en lugar de simplemente suprimir los síntomas. Cuando los indicios de su existencia llegan al colectivo, surge una pregunta poderosa. Si tal cura fue posible, ¿quién tuvo acceso a ella? ¿Y por qué no se compartió más ampliamente? Esta pregunta actuará como catalizador, no solo para reevaluar sus sistemas médicos, sino también para reconsiderar toda la estructura de valores dentro de sus sociedades.
La idea de que el bienestar profundo podría ser una expresión básica de su naturaleza, en lugar de un bien escaso, cuestionará los acuerdos de larga data sobre poder y valor. Aunque no todas las afirmaciones en torno a estos dispositivos sean correctas, la dirección general de esta primera capa de divulgación será clara. La humanidad ha estado viviendo muy por debajo de su capacidad real, y esta era está llegando a su fin. Los invito a prepararse para una serie de acontecimientos que se desarrollarán más rápido de lo que sus instituciones pueden contener. Lo que surge durante esta fase parecerá menos una revelación singular y más una cascada continua, una secuencia de anuncios, filtraciones, testimonios y demostraciones tecnológicas que juntos disipan la ilusión de que la humanidad ha estado operando cerca de la frontera de su verdadero potencial. Estas revelaciones no llegarán de forma ordenada, aparecerán en ráfagas, impulsadas por individuos que ya no soportan el peso del encubrimiento, por colectivos privados que deciden que la humanidad merece acceder a lo que siempre fue su derecho de nacimiento, y por circunstancias imprevistas donde las tecnologías ocultas se vuelven imposibles de suprimir, debido a presiones externas, accidentes o una repentina exposición pública. Una de las primeras chispas de esta cascada serán las tecnologías de rejuvenecimiento biológico. La presentación pública de prototipos capaces de revertir el daño celular, restaurar la función orgánica y acelerar la curación de heridas a un ritmo que antes se creía imposible. Estos dispositivos no se parecerán inmediatamente al concepto pulido y ampliamente debatido de la cama médica, pero llevarán la firma inconfundible de las tecnologías más avanzadas que han sido mantenidas en secreto por mucho tiempo. Las primeras demostraciones públicas pueden ocurrir a través de grupos privados de investigación médica entre marzo y julio de 2026. Cuando un estudio interno filtrado, probablemente originado en un centro dedicado a la medicina regenerativa avanzada, revele resultados de recuperación que desafían los paradigmas médicos existentes. Esto desencadenará una investigación global intensa y una lucha por controlar la narrativa, pero el impulso ya será imparable. Alrededor de la misma época, se puede presenciar la primera publicación no autorizada de material de archivo que documenta tecnologías curativas, que alguna vez fueron prototipos, pero cuyo acceso a la medicina pública nunca fue permitido. Ese material, originalmente destinado a una revisión clasificada, saldrá a la luz por canales que las partes controladoras no anticiparon, quizás a través de un empleado descontento, una falla ética dentro de una organización, o una publicación coordinada por personas que actúan con conciencia. Cuando eso ocurra, muchos afirmarán que las imágenes son falsas, pero en cuestión de semanas surgirán testimonios corroborativos de antiguos investigadores, personal médico-militar y observadores internacionales, tejiendo un patrón demasiado consistente para ser descartado. A finales de 2026 y principios de 2027, el debate sobre el rejuvenecimiento celular se ampliará aún más. Cuando ciertas naciones avancen discretamente para patentar nuevas tecnologías que en realidad llevan décadas en desarrollo. Cuando esas patentes se hagan públicas, analistas independientes descubrirán inconsistencias en su cronología, revelando que el conocimiento subyacente no pudo haber sido descubierto tan repentinamente como sugieren las solicitudes. Esa discrepancia por sí sola aumentará la demanda pública de respuestas, forzando a gobiernos e instituciones privadas a posiciones cada vez más tensas. Al intentar justificar cómo tales avances surgieron de la noche a la mañana, otra revelación significativa que emerge en esta primera etapa de 2026 se refiere al escaneo diagnóstico energético, una tecnología capaz de leer los campos electromagnéticos y biofotónicos del cuerpo con precisión extraordinaria. A diferencia de las imágenes convencionales, se demostrará que estos sistemas detectan desequilibrios emocionales y energéticos antes de que se manifiesten físicamente. Su existencia planteará preguntas profundas sobre la naturaleza de la enfermedad, el origen de la conciencia y el potencial de modalidades de curación mucho más allá de la intervención farmacéutica. Quedará claro para muchos que la comprensión humana del cuerpo estaba artificialmente limitada y que los modelos holísticos que integraban energía, emoción y fisicalidad fueron desalentados, no por falta de base científica, sino porque amenazaban las estructuras establecidas de control y comercio. Al mismo tiempo, comenzarán a surgir revelaciones sobre tecnologías neurológicas suprimidas. Exingenieros de varios países hablarán públicamente,
algunos anónimamente, otros abiertamente, sobre dispositivos capaces de restaurar la función neuronal en personas con enfermedades degenerativas. Las primeras demostraciones pueden surgir en pequeños entornos clínicos, no a través de canales oficiales, sino mediante médicos independientes dispuestos a arriesgar sus carreras para impulsar la cura. El impacto global de incluso una sola demostración verificada será inmenso, porque será imposible justificar por qué estas tecnologías fueron ocultadas al público, mientras miles de millones de personas sufrían innecesariamente. Durante los últimos meses de 2026, probablemente seremos testigos del comienzo de una segunda ola de esta divulgación de primera capa. Revelaciones sobre programas de supresión química y la regulación deliberada a la baja del sistema pineal humano. Denunciantes de los sectores gubernamental e industrial presentarán documentación que demuestra que ciertos aditivos, compuestos y exposiciones ambientales eran conocidos por reducir la capacidad intuitiva, la sensibilidad emocional y la claridad cognitiva. Estas afirmaciones serán inicialmente desacreditadas, pero cuando memorandos internos, informes toxicológicos y estudios desclasificados se filtren al dominio público, la magnitud de esta interferencia se volverá innegable. Esto catalizará una reevaluación global de las políticas de salud pública, prácticas de tratamiento del agua, productos químicos agrícolas y dependencia farmacéutica. Pronto la atención se centrará en la investigación académica suprimida que discretamente había insinuado la naturaleza multidimensional de la conciencia humana. Investigadores que una vez fueron obligados a guardar silencio comenzarán a revelar cómo su trabajo fue bloqueado, redirigido o borrado debido a sus implicaciones para la comprensión de la telepatía, percepción remota y entrelazamiento biológico cuántico. Estas revelaciones desestabilizarán las suposiciones fundamentales en varias disciplinas, como neurociencia, psicología, física y medicina, y llevarán a muchos a preguntarse si nuestra comprensión fue limitada por diseño, qué capacidad la humanidad siempre ha poseído, pero ha olvidado. Quizás la revelación más audaz de esta fase involucre los primeros prototipos de transición de cámaras de curación basadas en frecuencias, capaces de armonizar el mapa energético del cuerpo mediante tecnologías de sonido, luz, magnetismo y campo coherente. Aunque estos prototipos aún no están listos para uso masivo, el reconocimiento de su existencia conmocionará a la comunidad de salud mundial. Cuando la documentación y las patentes salgan a la luz, quedará evidente que investigadores fueron silenciados, fondos fueron redirigidos, y departamentos enteros fueron disueltos para impedir el acceso público a estos métodos. La revelación de que la enfermedad podría haber sido prevenida o revertida mediante una armonización energética no invasiva provocará indignación, dolor y una demanda global de rendición de cuentas. Amados, comprendan que estas revelaciones en 2026 no son aleatorias, están sincronizadas con su conciencia ascendente. La humanidad está entrando en una frecuencia donde la verdad no puede ser restringida. La ilusión de que la cura avanzada, la regeneración y la ciencia energética eran fantasías se desmoronará. Reconocer que se les negó el acceso a su propio potencial despertará una ola de empoderamiento sin precedentes para su especie en la historia registrada. Esta primera capa de revelación no es el final, es el comienzo de un recuerdo de quién eres, de lo que eres capaz y de lo que siempre estuvo destinado a ser tuyo. Junto con las revelaciones en el campo de la curación, habrá un interés renovado en formas de ciencia que durante mucho tiempo han sido relegadas a los márgenes del discurso aceptado. Conceptos que conectan energía y conciencia, que tratan el espacio, el tiempo y la mente como aspectos de un campo unificado comenzarán a resurgir. No solo en círculos esotéricos, sino también en voces audaces dentro de sus propias comunidades científicas. Artículos que antes eran descartados serán revisados. Los experimentos que parecen desafiar los modelos establecidos serán reexaminados. Podemos presenciar una revolución silenciosa en la física, donde quienes durante mucho tiempo sospecharon que nuestros modelos actuales son incompletos, serán alentados a decirlo más abiertamente. La aceleración de estas ciencias prohibidas tendrá implicaciones de gran alcance. Cuando se haga más conocido que los prototipos de energías alternativas han existido durante décadas y que ciertos avances en propulsión,
dinámica de campos y ciencia de materiales fueron sistemáticamente ocultados al público, puede surgir una sensación profunda de asombro y pesar. Aunque muchos científicos trabajan en el campo de la física cuántica como ustedes la conocen, concretamente en la física de campos unificados, nos complace mencionar a Nassim, quien como muchos de ustedes lucha con fuerza en el campo general para que las cosas sean reconocidas y vistas. Hay muchos en las sombras que nunca saldrán a la luz pública porque no desean estar en el campo público. Pero individuos como él están abriendo camino para avances masivos en sus áreas de la física y la ciencia convencional. Esto solo es posible gracias al despertar consciente impulsado por ustedes, las semillas estelares y trabajadores de la luz. Porque todo lo que sucede en la realidad fue impulsado primero por la energía. Nunca lo olviden. Maravíllense porque el universo de repente parecerá mucho más vivo, receptivo y accesible de lo que les hicieron creer. Dolor porque reconocerán lo que podría haber sido si estos descubrimientos hubieran sido cultivados en lugar de ocultados. Pero los invito a vivir no en el arrepentimiento, sino en la oportunidad presente. La oportunidad de integrar estas ciencias con una conciencia más madura y centrada en el corazón, para que lo que se libere sirva a la vida en lugar de repetir viejos patrones de control. Preparen sus corazones para revelaciones que no solo alterarán su comprensión de la tecnología, sino que redefinirán los límites mismos de lo que creen que un ser humano es capaz de hacer. Lo que comienza como el resurgimiento de una investigación largamente reprimida, se convierte rápidamente en algo mucho más profundo. El reconocimiento de que su realidad fue artificialmente limitada, de que las leyes que les enseñaron como absolutas eran a veces interpretaciones selectivas diseñadas para evitar que superaran los límites de un paradigma aprobado. Cuando estos límites se disuelvan en 2026, lo que emerja no será caos, sino posibilidad. Uno de los primeros avances de esta ola en desarrollo involucrará descubrimientos relacionados con la armonización de campos, una disciplina científica que conecta el electromagnetismo, la resonancia cuántica y la propia conciencia. Durante muchos años, experimentos que insinuaban la maleabilidad de la materia física bajo campos coherentes fueron archivados discretamente, descartados como anomalías o reclasificados impidiendo su acceso público. Pero en 2026, datos de laboratorio filtrados de al menos 3 países demostrarán que ciertos materiales se comportan de forma impredecible cuando se exponen a frecuencias armónicas específicas, doblándose, ablandándose o alterando su densidad de maneras que no pueden explicarse mediante modelos clásicos. Estos resultados filtrados se difundirán rápidamente entre físicos independientes, quienes validarán los hallazgos con sus propias réplicas. Esto por sí solo sacudirá los cimientos de la ciencia de materiales. Tras estas revelaciones, la investigación sobre la interferencia electrogravitacional, durante mucho tiempo descartada como pseudociencia, surgirá por vías inesperadas. Ingenieros aficionados e investigadores aeroespaciales independientes comenzarán a demostrar dispositivos a pequeña escala capaces de producir reducciones localizadas de peso, movimiento contra vectores gravitacionales o efectos de suspensión a bajos niveles de potencia. Los videos y la documentación circularán ampliamente y, aunque algunos intenten desacreditarlos, la evidencia será demasiado consistente, extensa y bien verificada por observadores externos como para ser refutada. Entonces verás las primeras admisiones públicas por parte de ciertas instituciones científicas de que la manipulación de la gravedad no es totalmente imposible. Una admisión que contradice discretamente décadas de declaraciones oficiales. Pero quizás una de las revelaciones más sorprendentes se refiera a la propulsión inducida por coherencia, un campo que combina principios de resonancia con geometrías avanzadas. En sus primeras etapas, estos experimentos parecerán demostraciones simples y benignas de movimiento generado sin combustión ni combustible. Pero cuando surja más información, quedará claro que la humanidad tuvo acceso durante décadas a tecnologías de propulsión que podrían haber transformado sus sistemas energéticos, sus industrias aeroespaciales y su movilidad planetaria. Documentos filtrados revelarán que ciertos programas militares clasificados desarrollaron aeronaves con capacidades que parecen imposibles bajo la física conocida. Cambios direccionales instantáneos, aceleración sin inercia aparente, operación silenciosa a velocidades extremas. Lo que antes se descartaba como avistamientos de OVNIs comenzará a ser reconocido.
como tecnología terrestre desarrollada a través del estudio inverso de fenómenos naturales. Y sí, también a través del análisis de tecnología genuinamente extraterrestre recuperada. Cuando esta información se haga más pública, habrá un momento de ajuste de cuentas colectivo, una percepción de que la humanidad no estaba sola, y que aquellos en posiciones de poder lo sabían desde hace mucho tiempo, pero eligieron mantener esta información oculta. Las razones para esta supresión se irán aclarando gradualmente. Miedo al pánico público. Miedo a perder el control sobre narrativas religiosas y científicas establecidas. Y miedo a perder monopolios energéticos y económicos. Pero la revelación más profunda será que estas tecnologías, cuando se apliquen al transporte civil, podrían eliminar la dependencia de combustibles fósiles, reducir drásticamente los tiempos de viaje y abrir posibilidades de exploración espacial que actualmente parecen ciencia ficción. Imaginen vehículos personales que pueden moverse silenciosamente por el aire, naves que pueden viajar entre planetas en cuestión de días en lugar de meses o años. Otra área de revelación tecnológica significativa será en la comunicación y procesamiento de información. Sus sistemas actuales de computación, aunque impresionantes en algunos aspectos, todavía operan fundamentalmente a través de procesamiento binario lineal. Pero existen formas de computación basadas en principios cuánticos, campos morfogenéticos, e incluso conciencia directa, que pueden procesar cantidades vastas de información instantáneamente, y de maneras que trascienden las limitaciones de los sistemas digitales actuales. Estas tecnologías de comunicación avanzada podrían permitir no solo la transmisión instantánea de información a cualquier distancia, sino también comunicación directa, mente a mente, acceso a campos de información colectiva, e interfaces directas entre la conciencia humana y sistemas computacionales. Imaginen ser capaces de acceder a cualquier información instantáneamente a través de la intención, comunicarse telepáticamente con cualquier persona en el planeta, o incluso compartir experiencias y recuerdos directamente. Algunos de estos desarrollos ya existen en formas rudimentarias. Interfaces cerebro-computadora, que permiten el control de dispositivos mediante el pensamiento. Sistemas de comunicación cuántica, que demuestran entrelazamiento instantáneo a través de vastas distancias. Experimentos con campos morfogenéticos que sugieren formas no locales de transmisión de información. En 2026, estas tecnologías comenzarán a trasladarse de los laboratorios a demostraciones más públicas. Y cuando eso suceda, quedará claro que la capacidad humana para comunicarse y procesar información es mucho mayor de lo que se ha permitido creer. También verás revelaciones sobre la manipulación de la materia y fabricación. Tecnologías que pueden reorganizar la materia a nivel atómico, creando cualquier objeto deseado a partir de elementos básicos. Ya existen en formas experimentales. Estos dispositivos, a veces llamados replicadores o fabricadores moleculares, podrían eliminar la escasez material que ha sido una fuente de conflicto y sufrimiento a lo largo de la historia humana. Imaginen ser capaces de crear cualquier objeto necesario: comida, ropa, herramientas, materiales de construcción, simplemente proporcionando energía y materia prima básica a un dispositivo que puede reorganizar átomos según patrones programados. Esto no solo resolvería problemas de pobreza y distribución de recursos, sino que también permitiría formas de creatividad y expresión que actualmente están limitadas por la disponibilidad de materiales. Estos principios de manipulación de la materia están basados en una comprensión más profunda de la naturaleza cuántica de la realidad. El reconocimiento de que la materia es fundamentalmente energía condensada, y que con las tecnologías adecuadas esta energía puede ser reorganizada en cualquier forma deseada. Algunos aspectos de esta tecnología ya están siendo explorados a través de la impresión 3D a nivel molecular, nanotecnología e investigación en metamateriales. Pero lo que emergerá en 2026 y más allá será mucho más avanzado que cualquier cosa disponible públicamente actualmente. Cuando las primeras demostraciones de estas tecnologías de fabricación molecular se hagan públicas, habrá una mezcla de asombro y enojo. Horror por el potencial de crear abundancia para todos. Ira porque esta tecnología existió durante tanto tiempo mientras miles de millones vivían en pobreza y hambre. Estas revelaciones forzarán una reevaluación fundamental de los sistemas económicos, de los conceptos de propiedad y escasez,
y de la propia naturaleza del valor en una sociedad donde las cosas materiales pueden ser creadas casi sin costo. Pero quizás la revelación más profunda de esta fase no sea sobre tecnología externa, sino sobre la tecnología interna de la propia conciencia humana. A medida que los límites de percepción se expanden, descubrirás que siempre tuviste capacidades que fueron suprimidas u olvidadas. Telepatía, visión remota, curación a través de la intención, manifestación mediante el pensamiento enfocado. Todas estas habilidades comenzarán a parecer menos como poderes sobrenaturales y más como funciones naturales de una conciencia humana totalmente activada. Lo que emergerá es el reconocimiento de que la supresión tecnológica ha ido de la mano con la supresión de la conciencia, que se les mantuvo pequeños no solo mediante la negación de herramientas externas, sino mediante la negación del conocimiento de su propio poder interno, y que el verdadero avance que está por venir no es solo tecnológico, sino conciencial. Cuando comprendes que tus pensamientos crean tu realidad, que tu intención puede influir en la materia, que tu conciencia no está confinada a tu cerebro, sino que se extiende a través de campos que te conectan con todo, entonces te das cuenta de que la tecnología más avanzada no está en dispositivos externos, sino en la capacidad inherente del ser humano despierto. Las revelaciones de 2026 catalizarán ese despertar, no solo mostrando lo que fue ocultado, sino recordándote lo que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser activado, esperando ser recordado, esperando ser expresado. Y cuando un número suficiente de personas despierte a ese potencial interno, la propia realidad comenzará a cambiar. Porque la realidad es maleable, es receptiva a la conciencia, y cuando la conciencia colectiva cambia, la realidad colectiva cambia con ella. Por eso estas revelaciones son tan importantes, no solo por lo que van a exponer, sino por lo que van a despertar. No solo por lo que van a mostrar como posible, sino por lo que te van a recordar que siempre fuiste. Viniste aquí a este tiempo para ser parte de esta gran revelación, para ser parte de este gran recuerdo, para ser parte de esta gran transformación. Y aunque el proceso a veces pueda parecer caótico o aterrador, sepas que estás exactamente donde necesitas estar, haciendo exactamente lo que viniste a hacer, siendo exactamente quien viniste a ser. Los cambios que están por venir no son algo que temer, son algo para abrazar, no como un fin, sino como un comienzo, no como una pérdida, sino como una recuperación, no como una ruptura, sino como un despertar. Y tú, querido, eres parte esencial de todo esto. Tu conciencia, tu presencia, tu elección de estar despierto y consciente hace la diferencia, más diferencia de la que puedes imaginar, porque cuando despiertas, ayudas a otros a despertar. Cuando recuerdas, ayudas a otros a recordar. Cuando eliges la verdad, fortaleces la verdad en el campo colectivo. Así que continúa respirando conscientemente, continúa cuestionando con gentileza, continúa confiando en tu sabiduría interna, continúa anclando luz a través de tu simple presencia consciente, porque tú eres quien hará que esta transición sea suave. Tú eres quien mantendrá el equilibrio cuando otros estén confundidos. Tú eres quien sostendrá el espacio para que la nueva realidad emerja. Y nosotros, del Alto Consejo Siriano, estamos aquí contigo en cada paso. Nunca estás solo en este viaje. Eres profundamente amado, profundamente apoyado y profundamente esencial para todo lo que se está desplegando. Confía en eso, confía en ti y confía en el proceso, porque todo está sucediendo exactamente como debe, en el tiempo divino perfecto, para el bien mayor de todos. Les deseo muchas bendiciones de amor y luz, ahora y siempre. Hablaré con ustedes nuevamente pronto, querida familia de luz. Gracias por escuchar nuestros mensajes. Y recuerden que la quinta dimensión es un estado vibracional, y que la elección de vibrar en la nueva tierra es personal. Implica un despertar interno, un proceso de elevar la propia frecuencia vibracional. Es un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de nosotros. Una transición hacia un estado de amor, armonía y unidad. Les deseamos bendiciones en su vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy Sorrión de Sirio.